7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos. Saludamos a nuestra primera invitada, Selene López, politóloga que se encuentra ya con nosotros. Y antes de abordar la situación que se vive en Colombia, donde hay gran expectativa por las elecciones presidenciales que se realizan este domingo, yo sí le quisiera preguntar, Selene, su opinión respecto a lo que ha sido esta semana política en el Ecuador, que hemos tenido de todo, un informe a la nación, con muchos ofrecimientos, como en época electoral, con poco cumplimiento más allá del tema de la vacunación en específico y las reacciones que de esta rendición de cuentas ha generado, con una situación convulsa también en la Asamblea Nacional y sobre todo en la justicia. Una semana bastante crítica hemos tenido en el Ecuador. ¿Cuál es su visión respecto al tema político que está viviendo, que está atravesando el Ecuador? Buenos días, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Buenos días, Alexis, Licenia. Pues muy apenada realmente de la situación económica, de la situación política que vive y atraviesa el Ecuador. Creo que Ecuador es uno de los ahora que es un ejemplo de una crisis de representación muy grande de unos políticos que parece que viven en otro mundo y que realmente no solo no representan, sino que ya no trabajan para la gente. Y uno está en la política, uno está en la política para transformar las cosas que necesitan ser transformadas en la sociedad, y Ecuador es el ejemplo de que eso no pasa. Entonces, es una pena que está pasando en Ecuador, porque se profundizan fenómenos como fenómenos muy fuertes a nivel político, que es la desafección con la democracia, la crisis de legitimidad, y un montón de cosas que realmente van a dejar secuelas en el sistema político en los siguientes años. Hola Selene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a los tiempos. A ver, ¿cómo la forma en la que relata Selene los hechos de lo que está pasando en Ecuador es la forma en la que también nos están viendo desde afuera? Hay que recordarles que Selene en este momento está en Colombia. No sé si estás en Bogotá capital, del departamento de Cundinamarca, o dónde estás, pero así es como nos están viendo desde afuera también, digo, el ambiente político, quienes hacen análisis, opinión, etcétera. Sí, realmente la imagen del Ecuador en el mundo es una imagen negativa, porque las noticias que se dan a conocer tienen que ver con las matanzas en la cárcel, tienen que ver con, digamos, la inseguridad. Entonces uno empieza a ver al país desde afuera, y con ese tipo de noticias. No hay nada que genere orgullo, digamos, no hay nada que genere esperanza, no hay nada que genere, digamos, noticias buenas para el país, no las hay. Y hubo un momento que sí las hubo un momento donde Ecuador era noticia por el tema de la deuda, Ecuador era noticia por, digamos, por otras cosas, incluso por el deporte, que el deporte también es un ejercicio de la política pública. Si tienes un gobierno que apunta en el deporte, vas a tener deportistas que estén sacando la cara del país. Entonces es todo un ciclo que significa poner la casa en orden. Y yo siento que Ecuador es ahora una casa muy desordenada. Selene, este fin de semana Colombia va a las urnas. Entendemos que en el vecino país el voto es facultativo. ¿Cómo está, empecemos por ahí, el estado de ánimo del colombiano en este proceso electoral que van a vivir el próximo domingo? Y en donde, como ocurrió en Ecuador, muy parecido a lo que sucedió en el 2021, se enfrentan dos visiones y dos modelos de país en lo económico, en lo social, en lo político, en lo ideológico, absolutamente diferentes. ¿Cómo está el ambiente en Colombia? Bueno, pues Colombia, tanto como Ecuador, fue una sociedad muy golpeada en el 2019. Tuvo muy importante, al igual que Ecuador, al igual que Chile, y hay un descontento generalizado con sus dirigentes, con sus partidos, hay un descontento con los medios de comunicación, hay también una crisis de las instituciones, y hay un gran rechazo a las viejas formas y a los contenidos de la política. Recordemos que Colombia no es un país que vivió, digamos, la marea rosa, y es posible que, digamos, entre en un ciclo parecido al que vivieron otros países hace 14 años, hace 15 años. Y yo creo que lo más importante y una de las claves para entender esta elección es un término muy pequeño, pero
con gran significado y es el tema del cambio. La gente aquí quiere cambio. Si tú le preguntas en cualquier encuesta, el 60%, 70% de las personas quiere cambio. El cambio versus la continuidad, digamos, es el principal término del debate que va a dirigir las elecciones este domingo. Ahora, lo importante es quién puede representar esa aspiración de cambio. Eso va a ser fundamental para las elecciones del domingo. Ahora, Selene, yo escuchaba esta mañana medios colombianos y mencionaban varias encuestas, en ninguna de ellas se figura un triunfo en primera vuelta, a pesar de que el candidato de la izquierda está encabezando la preferencia electoral. Pero claro, una cosa es lo que dicen las encuestas, usted que está allá, que ha podido ver la situación mucho más de cerca, ¿hay la posibilidad de un triunfo en primera vuelta o en efecto cree que va a haber una segunda vuelta y entre quiénes podría ser? Yo creo que tanto en Colombia como en Chile, como en las elecciones de Ecuador de hace un año, es cada vez más difícil predecir las actitudes de la mayoría de los electores. Yo he visto, digamos, muchas sorpresas electorales en Argentina con Milei, sorpresas electorales en Ecuador con Javier Herbas, sorpresas electorales en Chile con Parisi. Imagínense, queda tercero un candidato que ni siquiera estuvo presencialmente en Chile, y las encuestas decían que iban a quedar otros, y yo siento que en Colombia también va a pasar lo mismo, porque cada vez los electores deciden por otros factores y no como está el panorama ahora. Entonces yo creo que... Perdón que te cortes, Selene, Colombia vivió una experiencia parecida, yo estuve allá, cuando las encuestas en octubre del 17 decían que ganaba el sí en el referendo por la paz, y finalmente fue todo lo contrario, ¿no? Hubo un revés en esa campaña donde la imagen de Uribe fue súper importante a favor del no, y Juan Manuel Santos y todos quienes estaban en torno al sí por la paz terminaron perdiendo. Ya Colombia vivió eso, digamos, lo de las fallas y estos errores en las encuestas, tomando en cuenta lo que yo mencionaba hace un momento, que el voto en Colombia es facultativo. Sí, pero mira, fíjate que han pasado tantos años de eso y sobre todo ha pasado una pandemia que ha cambiado las actitudes de las personas. Mira, la figura del expresidente Álvaro Uribe, que ha copado, digamos, la política colombiana durante años, yo creo que ya no representa tanto ahora. Solo se considera uribista el 13% y se considera antiuribista el 22%. Eso quiere decir que hay más de un 60% que no se interesa por esa definición. Es el 60% del electorado que no está ideologizado y por eso la elección está completamente abierta. Yo creo que van a haber sorpresas electorales. Yo creo que hay una tercera fuerza política que puede, digamos, disputarle a Gustavo Petro el tema del cambio. Eso va a ser fundamental. ¿Quién puede el domingo ser la opción más viable de cambio para Colombia? Y ¿cómo entender que si hay ese mayoritario sentimiento de cambio, el que le sigue en la preferencia electoral sea el señor Federico Gutiérrez, que es de una ala absolutamente conservadora? Él le sigue, la verdad, Federico Gutiérrez, digamos, es representante de el continuismo y llega un poco desgastado, es decir, tiene un 20%, se ha desinflado un poco en últimas semanas, y hay una opción que se llama Rodolfo Hernández, que es la tercera, que ha subido varios puntos, y es la esperanza de que pueda sobrepasar a Gutiérrez, algo que parece difícil también contando las maquinarias políticas que existen en Colombia. Yo creo que en la elección de Ecuador, la elección de Colombia, de países como el nuestro que no son tan institucionales como Chile, siempre están ensombrecidas por la posibilidad del fraude, por la posibilidad de la compra de votos, cuando operan las maquinarias políticas. Entonces, siento que va a haber un montón de factores que van a determinar los lugares de la elección del domingo. Vamos a ver cuánto electorado se decide por opciones nuevas que rechazan a la política, que son realmente muy impredecibles. Yo cada vez que veo a políticos como Milei, Herbas, Rodolfo Hernández, intento analizar por qué a las personas les gustan estos políticos
que no son como políticos, que no hablan como políticos, que rechazan el establishment, etcétera. Son opciones muy interesantes, son fenómenos muy interesantes los que están pasando en nuestros países y creo que ameritan mucho estudio cualitativo de por qué son tan interesantes a los ojos de electores que rechazan la política. En su momento en Colombia la imagen de Antanas Mockus, digamos, se distanciaba del político tradicional colombiano, ¿no? Además, digamos, la formación del político colombiano es de larga data, mucha experiencia tienen a dar en el manejo de la política. Pero esta campaña electoral en Colombia ha sido particular por también esos tintes que a ratos terminan ensuciando la discusión, el debate. O sea, en la política también está, digamos, factores externos. En Ecuador, por ejemplo, la campaña se venezualizó, ¿no? Habían ciudadanos venezolanos portando carteles diciendo si votas por Arauz nos vamos a convertir en Venezuela, etcétera, etcétera. ¿En Colombia ha pasado algo parecido o no? Sí, y déjame te explico por qué. Esta va a ser una de las primeras elecciones, digamos, donde los electores no van a elegir entre las fuerzas tradicionales, que son los partidos conservadores y el partido, digamos, liberal, que tienen de historia, y siento que hay un declive de esos partidos y fuerzas políticas. Gustavo Petro tiene mucha fuerza con el pacto histórico, y hay una cosa interesante, y es que una mujer afro es su fórmula vicepresidencial. Una mujer afro que entra en política a través del activismo campesino, periférico, y es la tercera persona más votada en la jornada electoral de la consulta, porque aquí es interesante que las consultas de los partidos, es decir, se dan al igual que las elecciones en el Congreso. Y ahora que mencionas a Mockus, hay un vacío en el centro. Hace unos meses muchas encuestas decían que la elección iba a estar cerrada entre Sergio Fajardo, que era el representante del centro, y Gustavo Petro. Pero ahora vemos que no. O sea, no hay certeza de quién pase a la segunda vuelta. Sabemos que Petro tiene mucha fuerza, pero no sabemos con quién va a pasar. Entonces, siento que se ha trastocado todas las actitudes del electorado, que no se va a saber con certeza lo que pase y que estos 3 días son fundamentales para que muchos electores se decidan. Son en las últimas horas, incluso en el último día de votación, donde los electores se deciden. Esto va a ser fundamental para ver cómo quedan realmente los resultados. Selene, ¿en qué medida la influencia de los medios de comunicación también en Colombia pesa o podría pesar en la elección de este domingo, en la decisión que tome el electorado de ese país, tomando en cuenta que, por lo que le digo, yo he escuchado durante toda esta semana medios colombianos y ellos toman abiertamente partido por tal o cual candidato y como que cierran filas en contra del candidato de la izquierda, que en este caso es el señor Petro? ¿En qué medida ese acompañamiento mediático que tienen los otros candidatos puede influir en la decisión del electorado este domingo? No solo pasa en Colombia, yo veo mucho eso en Perú y en Ecuador, es muy evidente, en las campañas fue muy evidente eso, y como yo les decía, Colombia, al igual que Ecuador, también tuvo una movilización popular importante en el 2019, y los medios de comunicación cerraron filas ante el poder, no comunicaban lo que pasaba, las violaciones a los derechos humanos, todo lo que estaba pasando, no lo comunicaban. Entonces, también son parte de las instituciones que tienen una crisis de representación, porque las personas los ven los medios, pero ya no les creen. Los ven y cada vez ven menos, cada vez informan más por redes sociales. Es muy interesante, no solo las redes sociales tradicionales, que son Facebook, Instagram, sino cada vez más hay personas en Twitch, en TikTok, hay K-Popper, es decir, hay toda una nueva generación y hay unas nuevas formas de hacer política que van, digamos, minando la credibilidad de las grandes instituciones como los medios de comunicación que cada vez se van quedando un poco en el pasado, hay que decirlo así, se van quedando atrasados en una sociedad que avanza a 1000 por hora. Y sobre el tema que preguntaba Alexis de los venezolanos y de los medios de comunicación, digamos que ponen relato y que ponen agenda,
lo hacen porque si hay un tema fundamental aquí también en Colombia es el tema del miedo. O sea, si bien el cambio es importante, las personas tienen miedo de qué cambio se puede venir, digamos, si Gustavo Petro o otro sea presidente. Y estas técnicas son técnicas, digamos, para alimentar ese miedo. Si el candidato Gustavo Petro logra neutralizar esos miedos, realmente tiene las posibilidades de ser presidente de Colombia. Ahora, esta no es la primera vez que Petro intenta llegar a la presidencia de Colombia, ya son algunas ocasiones que ha participado como candidato. Tiene además el antecedente de haber sido alcalde de la capital, no hizo precisamente la mejor alcaldía Petro, mientras del otro lado está el candidato que vendría a, digamos, representar el continuismo, y sabemos que Iván Duque hoy por hoy no tiene precisamente las mejores cifras, tiene una calificación negativa muy alta, de ahí que, digamos, cobra mucho sentido lo que dice Selene en su análisis de que podría haber una tercera vía. ¿Cuánto podría terminar afectando precisamente esto que mencionó Selene, los antecedentes de uno y otro para esta elección del domingo? Interesante lo que dices, Alexis, claro, porque Gustavo Petro es exalcalde de Bogotá, Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín. Entonces, de alguna forma, no son figuras nuevas en política. A pesar de que no han gobernado el país, no son lo nuevo. Y hay una tercera opción que sí es lo nuevo y que tiene un discurso anti-establishment, tiene un discurso antipolítica. La tercera opción se presenta como un no político. O sea, Rodolfo Hernández dice, yo no soy político, soy ingeniero. Y si uno revisa sus redes sociales, es todo un show, es un showman. Entonces, estas opciones, digamos, de derecha, anti-establishment, populistas, ya son un fenómeno en nuestra, digamos, región. Y siento que es un fenómeno que hay que prestarle atención y hay que tenerle cuidado. Selene, en una eventual segunda vuelta, si pasa el señor Petro o el señor Hernández o el señor Gutiérrez, ¿qué posibilidades de triunfar tiene ahí Petro, tomando en cuenta que entendería yo que todos van a apoyar al candidato que esté en contra de Petro? Sí, realmente en una segunda vuelta pone un poco las cosas cuesta arriba para el candidato Petro, porque tiene un techo de crecimiento, digamos. Ahora tiene una intención del voto del 40%, lo cual es muy alto, pero eso significa que cada punto que necesita le va a costar más, porque le va a costar más convencer a la mayoría de las personas que no es ideologizada, que no está segura de Petro, que incluso no tiene una buena imagen de Petro, que vote por él. Entonces, le va a costar muchísimo, digamos, en segunda vuelta, considerando que la elección se va a polarizar, es decir, se van a volver estas estrategias de lo uno, lo otro. Una elección polarizada realmente se vuelve complicada para cualquiera de las fuerzas políticas que sean parte de esa segunda vuelta. Selene, el tema del narcotráfico. A ver, acá se está hablando mucho de la narcopolítica, de la avanzada del crimen organizado, que ha permeado las diversas instituciones y estructuras del Estado. Tomando en cuenta los antecedentes, en Colombia, ¿ha entrado también en discusión durante esta campaña electoral el tema del narcotráfico y el de la guerrilla o no? Es que la verdad, si hay algo que diferencia a Colombia de todos los países que yo he mencionado en esta entrevista, es la incapacidad del Estado de tener el monopolio legítimo de la violencia, es decir, la incapacidad del Estado de controlar ciertas partes del territorio, porque hay grupos armados. Colombia tiene una historia de violencia y una historia de violencia política muy fuerte, es muy fuerte, muy atravesado el conflicto aquí en todos los colombianos. Y eso es algo que diferencia que diferencia de los otros países, desde el proceso de paz, la necesidad de que tenga paz. Y creo que realmente, y de corazón, y después de haber vivido aquí 5 meses y de querer mucho a la gente aquí, siento que esta es la primera, digamos, esta es una posibilidad de ponerle fin, digamos, a una era de violencia. El domingo, siento que lo que se juega Colombia, más allá de lo que a veces uno se juega en otros países, solo el cambio,
Colombia se juega la posibilidad de ponerle fin a décadas de violencia política, décadas de violencia en la sociedad, décadas, digamos, de estados, no, un montón de cosas terribles que pasan acá, y puede el domingo, digamos, empezar un proceso donde la paz realmente pueda llegar a una sociedad como Colombia. Ahora, Selene, los colombianos pueden confiar en las autoridades electorales, en que se respeten los resultados, la voluntad del pueblo en las urnas, tomando en cuenta los problemas que hubo hace poco en la registraduría, con votos que no se contaron, con votos que se ocultaron, etcétera, etcétera. No sé si se lograron finalmente corregir esos problemas. ¿Se puede confiar en el manejo de las autoridades electorales de esos resultados? Realmente confiar en instituciones que al final son autoritarias, y son instituciones autoritarias aquí en Ecuador, porque sabemos que los representantes electorales no se representan, digamos, no son apolíticos, no son personas que vienen de otro lado y no tienen ningún interés, sino que sabemos que tienen relacionamiento con quien dirige el Poder Ejecutivo, porque lamentablemente en nuestras instituciones está muy mezclado eso, está muy mezclado el Ejecutivo, la justicia, la Fiscalía. En Ecuador ha sido terrible, o sea, en Ecuador yo no he visto en ningún otro lado que la Fiscalía ha sido un brazo de político del poder, o sea, es una locura. Y lamentablemente Colombia y Ecuador comparten esa dificultad de separar las cosas, y por eso no se puede confiar plenamente en la institución electoral, ni aquí ni en otros países. Nos parecemos más de lo que creemos. Muy bien. No sé si tienes alguna otra inquietud. Sí, nada más para cerrar, Selene, el tema de la seguridad. Estaban hace poco un paro armado, hay un cese al fuego también por el lado del Ejército de Liberación Nacional, pero ¿cómo está la seguridad? Hay temor entre la población de salir, sobre todo en los puntos más conflictivos que tiene Colombia, ¿no? O sea, había amenazas de muerte en contra de Francia Márquez. Exactamente. Se veían esos mítines, los mítines en donde Petro y Francia tenían que dar discursos cubiertos de mantas antibalas, Cele. Cuando yo les decía que hay algo que diferencia a Colombia de los otros, es esta historia de violencia, y claro, violencia política, porque aquí se matan candidatos sin problema. Y si hay algo que me ha impresionado, digamos, de Colombia, es eso, ver un discurso de una persona con 20 personas de seguridad detrás. Esa imagen, digamos, de la violencia es muy fuerte. Yo pensaba, yo decía, no, pero ya estamos en pleno siglo XXI, muchas libertades hemos ganado, no creo que puedan matar a los candidatos así nomás, pero realmente los candidatos están tomando todas las seguridades, porque al Estado, a no controlar, digamos, el territorio, a no controlar los grupos armados, a no controlar un montón de, digamos, grupos violentos que hay por ahí, los candidatos tienen que terminan tomando esas precauciones que son muy impactantes, y que pues ojalá algún día no las tuvieran que tomar. Ojalá algún día en Colombia un candidato no tenga que utilizar un chaleco antibalas y no tenga que estar con 20 personas de seguridad, porque no está bien. Increíble. Qué miedo. Muchísimas gracias, Selene, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, y vamos a estar a la expectativa de lo que ocurre este fin de semana, el domingo en Colombia. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias, Selene.